y una metodología para obtener las ecuaciones y de estas con H. Entonces ahora vamos a ver los diferentes tipos de ecuaciones que nos presentan los libros. Vamos a ver ecuaciones que plantea el y cuáles son las, qué casos existen para resolver estas ecuaciones y cómo se complementan con otras ecuaciones. Bien, uso de las ecuaciones recomendadas para el cálculo de H. Antes de este análisis, vamos a ver una posibilidad de cómo resolver el H, recurriendo a una analogía que existe entre la película y la física de la conducción. Entonces, vamos a suponer que existe similitud entre estos dos casos, como esta película de líquido, que tenemos pared física conformada por esta pared de líquido. Entonces, se podrá resolver la analogía que existe de resistencia. Vamos a ver este caso. Entonces, hemos visto conducción, el calor por conducción es diferencia de temperaturas en este temperatura de superficie del medio. En el análisis de película que hemos hecho, la temperatura sobre la superficie es la temperatura T sub S. Y la temperatura del límite o frontera y del medio fluido infinito. Entonces, por conducción, la diferencia de temperatura se plantearía de esta forma: de superficie menos temperatura fluido sobre la resistencia que ofrece esta pared. Entonces, R sub P estamos llamando a la resistencia a la conducción. Por tanto, la resistencia es espesor sobre coeficiente sobre área. Por convección, tenemos una expresión que establece diferencia de temperaturas en el numerador y en el denominador resistencia de la película de convección. Si la resistencia de la película de convección es 1 sobre H sobre área, será la analogía entre estos dos casos, ambas resistencias tendrían que ser iguales, y de la igualdad obtenemos el coeficiente. Las áreas son iguales, simplifican, y tenemos esta expresión para H, K sobre el espesor de la. Entonces, esta se constituye una alternativa para encontrar el valor de H, pero ¿con qué problemas nos encontramos? Hay dos inconvenientes. En esta expresión, el coeficiente K depende de la temperatura. Y como hemos visto, las moléculas cambian su temperatura de inicio, es decir, desde el momento en que ingresa a la película, a la salida. Cuando va ascendiendo la molécula, por el cambio de densidad, la temperatura también va cambiando. Y por tanto, todas las propiedades. Entonces, K depende de la temperatura. Las moléculas cambian su temperatura desde la salida. Este cambio de K con la temperatura no se puede evaluar. No, el espesor de la película no es uniforme, como se ve en la figura. Incluso no se puede medir. La frontera o límite de la película no se puede medir, no es visible. Hay dos. Primero, que el espesor no es
Como vemos en el inicio de la película, prácticamente el espesor es cero. Ya que va hacia, digamos, hacia la superficie, si este es un fluido, el espesor va a aumentar. Por una parte, no obstante el espesor, y por otra parte, este límite o frontera no es visible. Aquí hay un gran problema. Es más complicado que acá. Cómo medir el espesor en este caso, el espesor de la película, bueno, casi imposible. Aunque existen técnicas, por ejemplo, imagine justo en esta zona y en un líquido o un gas con un color diferente al resto, en particular, más bien, ese chorro de color va a marcar alguna diferencia y vamos a poder estar hasta dónde abarca, pero eso podemos hacerlo en un laboratorio, con equipos, etcétera. Práctica, eso es imposible hacer. Entonces, ese es el inconveniente más complejo por resolver. El espesor, medir el espesor tanto. Esta posibilidad de recurrir a la analogía eléctrica con la conducción de una no es viable. K no podemos obtener porque depende de la temperatura y la temperatura cambia hasta la salida. Y medir el espesor. Primero que no es un espesor uniforme y segundo que medir ese espesor. Esta línea no existe, no podemos ver, nos imaginamos solamente. Entonces, esta posibilidad queda descartada. Es un intento interesante. ¿Cómo medimos el tipo en convección natural? Como hemos analizado, dentro de la misma podemos encontrar condiciones y condiciones turbulentas. Y el cálculo de H tiene que ver con eso. Por tanto, poder aplicar una ecuación, debemos saber qué tipo de régimen se está desarrollando. Si en mecánica ustedes han visto que para conocer el tipo de régimen deben recurrir al número del que tiene esta forma. Velocidad por una longitud característica, densidad ρ sobre la viscosidad. Si quisiéramos emplear Reynolds para caracterizar el tipo de régimen, también encontraríamos unas 6. La primera tiene una magnitud muy pequeña, difícil o hasta imposible de medir. El movimiento con la que se mueven las moléculas es sumamente lenta. Entonces, los equipos que están diseñando velocidades no pueden medir este rango de velocidades muy pequeño. Es cierto, mediante técnicas experimentales, pero no es práctico. Por tanto, aquí ya tenemos una dificultad. Como de velocidad es muy pequeña, difícil, hasta imposible. D es película. Como hemos visto, como el límite o frontera no es visible y el espesor es variable, es prácticamente imposible medir D. Las otras propiedades como ρ y μ, que corresponden al fluido de la temperatura. Como de temperatura, y la medición de la temperatura tampoco es fácil, desde la entrada hasta la salida. En precisión, estas propiedades que son la densidad y la viscosidad no es. Entonces, estos tres factores justifican por qué no es
utilizar el Zeynos para caracterizar el tipo de... Entonces, se recurre a otro número dimensional. Entonces, es un número dimensional. En selección natural se recurre al número de Grashov o al número de Rayleigh. El número de Grashov es un número dimensional. Su concepto, proporcional a la fuerza de empuje e inversamente proporcional a la fuerza viscosa. Es la fuerza de tener el movimiento. La fuerza de empuje es la fuerza emergente del movimiento de las moléculas. En este caso hemos analizado por el cambio de densidades, hay movimiento ascensional, ¿no? Hay movimiento de subida de las moléculas. Y vuelve un movimiento cíclico. Suben y por este otro lado hay moléculas que bajan. Entonces el impulso generado por estas que empujan a las moléculas frías para que ingresen a la zona de la película interviene en este análisis. Pero la medición, explicado, es difícil. Medir la fuerza de empuje, medir la fuerza viscosa. Entonces se ha encontrado que el Grashov tiene esta expresión grave. G es la gravedad. Tomamos 9,78 metros segundo al cuadrado. A nivel del mar, o próximo, sabemos que su valor es 9,81. A más altura, el valor es mucho menor, ¿no? La altura. Es el coeficiente de expansión volumétrica o de divolumétrica. Las unidades son grado -1. Se puede decir que beta es una propiedad. Se define mediante esta expresión, beta igual 1 sobre eta. Eta es viscosidad cinemática, perdón, es el volumen. La derivada del volumen expresa la temperatura a presión constante. Esta es la expresión matemática de beta. Se considera ideal y cumple con la ecuación de estado. Beta se la encuentra a temperatura para un gas ideal. Entonces, en el caso especialmente que para el aire se encuentra de esta forma. Pero también nos da un valor más preciso para beta. Pero sucede que para muchos gases beta no está en tablas. Sí podemos encontrar para el aire y para el agua. Hay tablas generales donde se encuentra el valor. Pero para otros gases, digamos como el oxígeno, el nitrógeno, beta no está en tablas. Se la puede calcular mediante esta expresión. Beta igual a 1 sobre, bueno, llamaremos B minúscula, B minúscula. Este primer es el volumen específico a la temperatura media. B sub 1 específico a la temperatura T sub 1, B a la temperatura T sub 2. T sub 1 y T sub 2 son horas de referencia para hallar estos volúmenes específicos. Entonces, en los casos en los que beta no está en tablas, se puede calcular esta expresión. Estas son las temperaturas y temperatura del medio fluido. Se llama longitud característica y depende de la geometría del... Después vamos a referirnos. Eta.
Eta es la viscosidad cinemática en metros cuadrados por segundo. Las propiedades eta, beta, se determinan a la película, que es la media entre la temperatura de superficie y la temperatura del medio fluido. El otro número dimensional muy empleado para caracterizar régimen es el número de Rayleigh. El Rayleigh es el producto de dos grupos adimensionales, que son el número de Berlo y el número de Prandtl. Algunos autores se basan en el Grashof para determinar tipo de régimen y otros autores en lo de Rayleigh y establece si el número de menor a 10 exponente 9 el régimen y si el número de Rayleigh es mayor a 10 exponente 9 turbulento. Intermedia o de transición no se la toma en cuenta. Ya había explicado, corta. Esa zona es dada con la zona laminar y la zona turbulenta. Aquí tenemos una más completo de lo que es la zona pelicular. Observamos primero están las dos zonas más importantes, que son la laminar y la turbulenta. Fijo la zona laminar tiene un Rayleigh exponente 4 y 10 exponente 5. Para la zona turbulenta, aquí vemos que el rapto de Grashof por el Prandtl es mayor a 10 exponente 9. En la zona, o laminar, perdón, moléculas se mueven en forma ordenada en capas. Y en estas encontrar la distribución de velocidades de esta forma. Vemos que la velocidad se hace cero contacto con la pared y en el límite la velocidad se hace cero. Y luego de campana, donde más o menos no es preciso la mitad del espesor, pero ligeramente a la pared, la velocidad se hace máxima y va decayendo hacia el límite frontera, hacia la pared. Ese es el perfil de velocidades. Perfil de temperaturas. La temperatura de la superficie es mayor a la temperatura del fluido, por eso las moléculas circulan en ese sentido, en el sentido del reloj. La temperatura sobre la superficie es mayor, temperatura en el límite o frontera de infinito, es decir, la misma temperatura que el resto del fluido. Entonces tiene esta forma y turbulenta por sus características. La forma ordena las moléculas se movían en la zona laminar, se da un caos total. No podemos hablar de un perfil de velocidades, de un perfil de temperaturas. Entonces, caos total, se destruye toda la forma ordenada que existía en la zona. Bien, esta gráfica se está para determinar la zona laminar. Se está basando de Rayleigh, que es el producto del Grashof por el Prandtl. Bien, ahora vamos a las ecuaciones recomendadas en el de los autores Ocon y Tojo, que se llama Problemas de K, es el tomo 1, creo que hay como 3 tomos, entre esos es el tomo 1. Entonces, en este libro, en el de transferencia de calor, estas fórmulas.
Dice, cuando se trata de líquidos orgánicos y con un Grashof mayor a 3, empleamos la ecuación de raíz. Para tubos horizontales, esta expresión, como ven, es función de 3 grupos adicionales, el Grashof y el Pratt. En realidad, este producto es el Rayleigh. Entonces, vemos que los 3 grupos adimensionales llevan el subíndice F. F viene de film. Esto para que el subíndice F viene de film. Traducido, film significa película. Traducido es película. ¿Qué quiere decir esto? Cuando lleva su fe, quiere decir que las propiedades que tienen que ver con esos grupos adimensionales deben ser halladas a la temperatura de película. Temperatura de película, obtenida como la media de superficie y la temperatura del medio fluido sobre 2. Entonces, F viene de film, que traducido es. Entonces, las propiedades deben ser a la temperatura, que es la temperatura de película. Tenemos pues, para tubos verticales. El Nusselt es función del Rayleigh al mismo exponente. Lo que difiere es el valor del coeficiente. Entonces ya podemos hacer un análisis de que vamos a ver Nusselt para tubos verticales que para tubos horizontales. El coeficiente es mayor. Bien, entonces son válidas cuando el Grashof es mayor a 3. Y cuando es menor a 3, debemos hacer uso de. En esta grafinadas logarítmicas, como ustedes ven, marca desde menos 4 hasta 1,8 para Nusselt y para Rayleigh hasta un valor como 8. Entonces se puede obtener el Nusselt, el coeficiente H, para el caso cuando el Grashof es menor a 3. Se con Nusselt es la expresión H, longitud característica sobre K. Obteniendo el Nusselt, obtenemos ya que despejando vamos a tener Nusselt sobre tu característica D. De esta manera obtenemos. Esto es lo que nos recomienda el Ocon y Toho para tubos horizontales, tubos verticales. Opciones muy empleadas. También que vale la pena es. ¿Qué nos obtener? Nos permite obtener el coeficiente H. Si esta es la tubería. El coeficiente de la película externa. Si tenemos un fluido externo, un fluido también un fluido interno, circula por dentro de este conducto. Hablamos de un fluido interno. Por tanto, H
se refieren a esta película interna, vamos a tener un coeficiente interno. La película externa, vamos a obtener un coeficiente externamente, se lo identifica con. Entonces, el Nusselt nos va a dar el coexterno, en este caso. Pero, por la longitud característica, por acá. Entonces, queda. Estas ecuaciones nos sirven para obtener el coeficiente externo sobre tubos horizontales y sobre tubos. Para el coeficiente interno, después vamos a ver otras expresiones para poder hallar este coeficiente. Por el momento, no nos vamos a referir a este coeficiente, solamente a este coeficiente. Hay ecuaciones de Locomo-Itōjo muy particulares, es decir, sobre y cuando el flujo es laminar, en ese se deben cumplir con las recomendaciones de y el flujo es laminar. Paredes horizontales hacia arriba, presión, como ven, solo función del gradiente. Paredes horizontales hacia abajo, también es función del gradiente. Paredes verticales, cuando la altura es mayor a 4 metros, tenemos una otra expresión para el mismo caso, pero cuando tenemos alturas menores a 0,4 metros, es decir, 40 centímetros, es función de la altura L. Aquí también tenés para tubos horizontales y verticales. Indistintamente expresiones se puede hallar el valor de H, pero como hemos visto, también para tubos. Y esta es la diferencia, ¿no? No es lo mismo para tubos horizontales que para. Pero en cambio acá establece que para tubos horizontales y verticales se debe emplear la misma expresión. Bueno, por la práctica, el valor hallado de H, pero cuando el fluido es a llenar, no hay ningún problema. Aproximación, pero el resultado es más exacto. Por eso se recurren estas expresiones cuando se trata de tuberías y no a estas. Todo nos va a dar un resultado muy lejano del resultado correcto. Entonces también vale la recomendar estas expresiones para el caso de tubos. Se trata de tubos. Y en cambio de utilizar las. Estas otras están correctas, no hay ningún problema. Pero ahora, ¿qué significa? Perdón. ¿Qué significa? Paredes hacia arriba. Paredes horizontales hacia. Paredes verticales, bueno, no hay ningún problema, son paredes. Bien. Un poquito detenidamente esta situación. Cuando hablamos de paredes verticales, no hay ninguna dificultad. Vertical, que tiene una altura L. Visto en isométrico, sería de esta forma. En isométrico, entonces, vemos de esta forma.
y la altura es L. Muchas veces L sub B para indicar de que se trata de dimensión vertical, L sub B. Placas horizontales o paredes horizontales. Una pared horizontal podemos dibujar de esta forma. Esta es una pared horizontal o placa horizontal. A esto llamamos placa vertical o pared vertical. Entonces, los casos son diferentes. Para paredes tenemos un H, aquí está, diferente que para paredes horizontales. Incluso se hace una diferencia cuando la altura es mayor a 0,4 y cuando la altura es menor a 0, pero en condiciones laminares. Y esto es, para no volver a la gráfica de arriba, circular. La película tiene un rango amplio para la zona laminar y para la zona turbulenta. Entonces, si esta es la zona laminar, pueden existir zonas diferenciadas. Por ejemplo, esta zona tiene un comportamiento diferente de esta otra zona. Ambas están en la zona pelicular, en la zona laminar. Sus espesores de película son diferentes. Entonces podemos decir que esta zona está caracterizada L mayor a 0,4. Y esta está caracterizada como una zona para L a 0,4. Por tanto, las expresiones son diferentes, ¿no? Como se observa, la diferencia que existe en la zona laminar. Entonces, las estadísticas cambian con la altura. Menor así podemos decir, tiene este comportamiento, su película, y la mayor a 0,4 tiene otro comportamiento. Las corresponden a la zona laminar. Bien, entonces aquí tenemos dos casos de paredes horizontales o placas horizontales. Vamos a explicar de una forma amplia. Tenemos un ambiente cerrado. Y en este ambiente cerrado identificamos las diferencias. Desde el punto de vista de si la persona que observa está o está fuera. A ver, vamos a suponer, tenemos una persona que está dentro de este ambiente. Y hay otra persona que está fuera. Los dos tienen puntos de vista diferentes respecto de esta superficie. Esos van a coincidir y en otros casos no. Mejor para poder diferenciar áreas de otro color. Entonces, la persona que está fuera suponiendo
Esta persona va a ver el techo, ¿cierto? Esto es techo y esto es piso. Es pared vertical, no tiene ninguna de poder diferenciar de esta forma. Esta es también pared. Esta es pared. Y esta también es pared vertical. Correcto. Así es, ¿verdad? A esto llama techo, a esto llama piso y a esto llama pared vertical, esta y esta. Y la persona que está afuera, ¿cómo llama? Con las paredes verticales hay coincidencia. Entonces, esta persona que está afuera también va a llamar pared como pared vertical. Lo mismo a esta pared vertical. Esta también. Y esta también. Coinciden. Las dos personas, para las dos personas es verticales, pero para esta persona que está afuera, techo es piso. Y lo que era piso para esta persona que está dentro, para esta persona en techo. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Una superficie de esta forma. Perspectiva. Esta es la pared vertical que está en contacto con medios ambientes, en fin. Pero también la superficie, esta es la superficie de arriba y esta es la superficie de abajo. También se encuentra de abajo en contacto con un ambiente infinito. Supondremos que ambas tienen una temperatura superficial de su S. Lo mismo acá, de su. ¿Cómo se mueve el fluido respecto a la superficie? ¿Qué es la superior respecto de esta superficie que es la inferior? ¿Cómo se mueven las? Estamos suponiendo que la temperatura de la superficie es mayor a la temperatura del medio. Perfecto. Entonces, el movimiento de las moléculas ascendente en esta parte, descendente. Prácticamente va a abarcar a todo el mar de esta superficie. Y en este caso, ¿cómo va a ser el movimiento molecular? Restringido. Se va a restringir a este. El volumen que está debajo, es cierto, debido a la diferencia de temperaturas, va a aumentar, pero de una manera más lenta. En cambio acá, porque existe más libertad de moléculas. En cambio acá está restringido. ¿Y por qué está restringido? Porque las moléculas, digamos, entre comillas, así calientes, estratos superiores, y las moléculas frías que son más pesadas, inferiores. Entonces, movilizar una molécula a dos lugares es muy difícil, toma demasiado tiempo. En cambio acá, moléculas frías que son más pesadas están en contacto con los y elevan su temperatura. Por eso, aquí vamos a tener un menor tiempo requerido para calentar este fluido en este caso. Y eso se manifiesta en los valores de que ustedes ven
Aquí hay dos. Para paredes horizontales hacia arriba, el coeficiente casi el doble de este, que para paredes horizontales hacia abajo, 1,1. Entonces, esta superficie caracteriza como pared horizontal hacia arriba. Se la caracteriza como pared horizontal abajo. Entonces, de esa manera, pared horizontal hacia arriba, es decir, la hacia arriba, y en este caso, pared horizontal o lado caliente hacia abajo. Por esta forma, cómo se desarrolla el mecanismo de la convección, estas dos tienen diferentes apreciaciones. Verticales no hay problema. Pero para esa persona que está dentro, es decir, lado caliente, esto es techo para la persona que está dentro. Techo. Y esta superficie donde está parada esta persona corresponderá al piso, lado caliente hacia arriba. Por tanto, este es el caso piso para la zona que está dentro. Ahora, que está afuera. Esta superficie constituye piso. Lo que era piso, perdón, lo que era para esta persona ahora es techo. A ver, hacia arriba está bien. Techo para la persona que está afuera, porque es lado caliente hacia arriba. Y lo que era zona ahora se constituye en techo. A ver, al revés. Esto es piso. Esto es piso, está bien, para no confundir. Para la persona es, a ver, hacia arriba. Esto es piso. En este caso, lado caliente hacia arriba. Sería piso. El lado caliente hacia abajo. Está bien. Para esta persona que está afuera, esto constituye techo. De manera hay que interpretar esta sexualidad lo con ojo, pero hay que hacer caso de las recomendaciones. Debe ser aire. Y el flujo, es decir, verificando con el Zalig el valor del menor a 10 exponente 9. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un fluido, digamos, que es agua. No es válido. El flujo tampoco es válido, aunque sea aire, pero no es válido. Y la otra situación, solo sirve para superficies planas o paredes planas. Si tenemos un cilindro, tenemos una superficie cilíndrica, no vale. Esa ecuación no vale. Entonces, por eso, les recomiendo ser cumplidas fielmente. Para el uso de estas ecuaciones, necesariamente, primero, paredes. Y segundo, de que el fluido debe ser aire, pero que las condiciones de régimen deben ser, tres requisitos deben ser cumplidos para poder utilizar estas. Y en los casos en los que no se pueden aplicar estas ecuaciones, bueno, recurrimos a otra tabla, por ejemplo, dato 2 del libro de Pitts, transferencia de calor de Pitts. Esta tabla
maneja esta. El Newcell lleva una barra encima, que es igual barra por L sobre K. ¿Qué significa la barra? Un valor medio. Si es un valor medio, las propiedades de la temperatura de película y como hemos visto, la temperatura de película es por medio. Entonces, ese es el significado de la barra que está. Newcell igual al producto de un coeficiente C multiplicado por el producto Grashof por el Prandtl. El Grashof lleva L. Este L significa una longitud característica. Entonces, dependiendo si es una placa vertical, una placa horizontal, se tomará en cuenta para el cálculo del número de Grashof multiplicado por el Prandtl. Esta expresión es el número de Rayleigh y elevado al exponente. Entonces, el coeficiente y el exponente, bueno, en este caso es A, no es N, pero sí está bien. Esto sería. Se determinan de la tabla mencionada y sus valores dependen de la geometría del cuerpo, si es placa, si es esfera, si es cilindro, etc. Y de las condiciones de régimen establecidas, número de Rayleigh. Todas las propiedades del fluido, la temperatura media de la película. Vamos a explicar. Longitudes características, en unos casos pueden ser L sub B y en otros L sub A. En la tabla se refieren a las dimensiones verticales y horizontales. Hay algunos casos, dice, por ejemplo, para discos de diámetro D se puede utilizar las constantes dadas para las placas horizontales o para la longitud característica 0,9 diámetro. Entonces, también se pueden resolver para discos horizontales. La tabla. Es la tabla 4.1. Tenemos para diferentes configuraciones en función del que se maneje en rango de valores, aclarada cómo, o está aclarado cómo tomar la longitud característica. Por ejemplo, para placas verticales es la altura y los valores del coeficiente. En este rango de valores nos recomienda a la figura 8.4, que es muy similar a la figura que hemos visto para la ecuación de raíz. Bueno, voy a regresar. Es esta. En realidad es la misma gráfica. Entonces, en esta tabla del PITS también, si el rango de valor, el Rayleigh está comprendido entre 10 a la menos 1, 10 exponente 4, entonces debemos ir a una gráfica similar a esta. Y coincide con la gráfica que ya hemos visto. Esto maneja otro rango, sí. 10 exponente 5. Para placas verticales y cilindros grandes, para hallar los valores del coeficiente y el exponente, debemos verificar si el valor de Rayleigh hallado está en uno de estos rangos. Para laminar tenemos dos rangos y tenemos un solo rango, 10 exponente 9 a 10 exponente 2. Puede en algún problema resultar un Rayleigh que esté fuera del rango, digamos 10 exponente 15 o 10 exponente 14. Lo que se hace es sumar al rango que esté más cercano a ese valor, exponente 13, este rango de 10 exponente 12 es próximo a 10 exponente 13. Entonces toma los T y A
para este caso. Otras situaciones que se presentan: cilindros verticales, alambres, es decir, caso de alambres. Placas horizontales. Aquí está expresado de forma: cuando el régimen es laminar, superficie caliente y baja. Fíjense que la forma de designar o superficie caliente arriba, y nosotros en el uso del okomitojo, hacia arriba, para horizontal arriba. Es lo mismo que superficie caliente hacia arriba. Pero también resuelve problemas superficie fría abajo. Este es el rasgo de Alig. Y de esta manera se toma la longitud característica, la media de las dimensiones de la placa horizontal. Entonces se entiende que la placa, al estar horizontal, tiene como dimensiones sub 1 y L sub 2. Y la longitud característica L es entre L sub 1 y L. Y se trabaja con este valor. Tenemos el exponente y el valor del exponente. El siguiente se caracteriza como régimen de superficie caliente arriba o superficie fría abajo. Rayleigh está comprendido en este rango. Cambian valores del coeficiente y del exponente. Ahora, el caso, superficie caliente abajo. A los anteriores dos eran o son superficie caliente arriba. Ahora tenemos superficie caliente hacia abajo. Caracteriza como laminar. Y el rango está comprendido entre 3 por 10, 3 por 10 a la 10. 10 exponente 9, que establecido como límite para Ares, está comprendido dentro de este rango. Abarca un poco más. Después de 10 exponente 9, llega hasta 3 por 10. Y, sin embargo, lo caracteriza como laminar. Entonces, siempre las condiciones de turbulento laminar son los mismos, los manejados por los autores de los libros. Para algunos, el límite es 10 exponente 9, pero fíjense, en este caso, podríamos decir que el límite es 3 por 10. Entonces, varía la apreciación de los autores de los libros. Entonces, no siempre hay que basarnos en recomendaciones como esta, 10 exponente 9, porque fíjense, repito, este 9 está dentro de este rango. El límite más bien es por 10 a la 10. Bien. Entonces, en este caso, los valores del coeficiente y el exponente son otros. Y hay otros casos más. Por ejemplo, este caso para placas inclinadas, cuando el ángulo de inclinación es pequeño, para cilindros, pero horizontales. Y cuando se considera grande, cuando su diámetro está comprendido en este. Para condiciones laminares también tenemos dos condiciones, en el 4 y comprendido entre 10 exponente 9 de 4, las recomendaciones y condiciones turbulentas. Otros casos, alambre horizontal se considera delgado cuando el diámetro es menor a 0,02 pulgadas laminares. Otras formas, esferas, etcétera, laminar entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 4.
cómo se determina la longitud característica de esta expresión. Entonces, de esta manera se complementa la información para hallar el pH para casos que no están comprendidos en el ocomitojo. Entonces, con estos de coeficiente y el exponente se encuentra el Newsel, y del Newsel hallamos el valor de pH. También, por la experiencia, se ha visto que laminares puede diferir un poco el valor con estas expresiones y con estas expresiones del PITS puede variar, pero la variación no es muy grande, ¿no? Entonces, no siempre los valores. Entonces, en condiciones laminares, también con el ocomitojo y con el PITS. Pero en los casos de condiciones turbulentas y formas geométricas, bueno, tenemos un complemento esta tabla a las ecuaciones del ocomitojo. Entonces, podemos hacer uso de estas ecuaciones. ¿Alguna duda de ecuaciones? Inge, la constante y también dice ver figura, ¿cómo calcular, cómo hallamos? Cuando dice Vera, bueno, aquí hay tres figuras prácticamente, 8,4 y 8,6. Decía, esta coincide con la figura o la gráfica que esto acá. Está en función del número de Rayleigh, pressure por plant es Rayleigh. Mediante esta gráfica, digamos, suponiendo que sea que el logaritmo del Rayleigh es, subimos vertical que corta a la gráfica y obtenemos, digamos que sea 0,5, 0,8, 0,50, digamos 0,56. Significa que el logaritmo de Newsel 0,56. Sacamos el antilogaritmo y encontramos el valor de logaritmo a la menos 1, 0,56, nos va a dar, y del Newsel hallamos H. Es H por la longitud característica sobre K. De esta manera encontramos el valor de H. Newsel. Y sobre la longitud característica. Veamos esta gráfica. Ahora, estas otras gráficas que menciona porque son otras, estoy observando acá. Aquí llama figura 8,4, aquí 8,5, 6. Pero estos casos son muy raros. Problemas sobre cilindros verticales pequeños, mencionan, y también problemas sobre tales grandes hay muy poco. Lo que más abunda son problemas sobre placas verticales, placas horizontales. De todas maneras, si se plantearan problemas sobre cilindros horizontales grandes, habría que ir al PITS y ver la figura 8. A ver, yo tengo a la mano para el día de mañana voy a ver cómo complementar esta figura. Entonces, bueno, por el momento, sabemos que existe una figura para poder encontrar
directamente el coeficiente H, no como hemos visto, sino directamente el valor de Nusselt y de Nusselt el valor de H. Y incluso aquí en la figura 8.7. Entonces voy a revisar y voy a ver la forma para menos esta, que puede darse en algunos problemas en el caso de tales grandes. ¿Alguna pregunta más sobre esta o sobre las ecuaciones recomendadas por el Okumitojo? Bien. Entonces, mediante estas expresiones hemos visto que lo que se ve eficiente H externo, ya sea de placas, ya sea de tubos, etcétera, etcétera. Hablando de tubos, esta ecuación es un uso muy amplio. Fíjense que que el Grashof sea mayor a 3. Eso sí, en la gráfica, perdón, en la película, zona laminar y también zona turbulenta. Que el Grashof sea mayor a 3, abarca prácticamente zona turbulenta. Entonces, si hacemos cumplimiento a esta recomendación, entonces estas ecuaciones son de uso, abarca zona laminar y también zona turbulenta. Entonces, en vez de estas ecuaciones, el PITS para tubos o para cilindros, como ven, acá se refiere a figuras, a una figura 8.6, recomiendo también usar las ecuaciones de raíz, porque están dentro de este rango, tubos. Bien, entonces vamos a ver qué consiste esta figura para el día que les comento. Aquí tenemos un caso de enfriamiento o calentamiento de un volumen finito. Los coeficientes corresponden, decía, a las superficies. Por ejemplo, ya sea una placa o un tubo, digamos, y mediante esta placa estamos calentando un medio fluido cuya temperatura está infinito. Y de la placa, la temperatura S. Al ser la temperatura de la superficie mayor a la temperatura del globo, vamos a tener transmitido. De la superficie, placa en este caso, al medio fluido. Este es el convección. Que es como H, área, y por la diferencia de temperatura, superficie menos la temperatura del medio fluido. Bien. Este calor vemos que es constante, es decir, que no cambia con el tiempo. Significa que es constante. No va a cambiar con la temperatura. Y también significa que la temperatura de la superficie y la temperatura del medio se mantienen constantes. ¿Y cuándo sucede esta situación? Cuando es tan grande como, es decir, como el calor está dirigido, no va a haber cambio en la temperatura prácticamente esta temperatura se va a mantener constante.
de cuando el volumen de este fluido es tan grande como infinito. Estamos hablando de condiciones permanentes. ¿Por qué? Porque las temperaturas son constantes y por tanto H es constante. Hemos visto que H depende de las propiedades, dependen de las temperaturas. Al ser temperaturas también H va a ser constante. Pero puede haber en la que el volumen no sea tan grande como infinito, sino sea un volumen, vamos a suponer este volumen, confío en un recipiente, digamos, cerrado. Y aquí está la placa que está caliente, el fluido que está dentro de este ambiente confinado. El calor es entregado por la placa. El calor está dirigido al fluido. Es un calor transmitido por temperatura T sub S superficial. El fluido tiene una temperatura T infinito. Pero ahora, el volumen es mucho menor que infinito. ¿Qué va a pasar con esta temperatura? ¿Se va a mantener constante? No. La temperatura del cambiando en función del tiempo. Va a cambiar en función del tiempo. Entonces, podemos caracterizar este caso como natural, convección natural en régimen permanente. En régimen permanente. Por eso las condiciones son constantes. Pero es un caso de convección natural, pero en no permanente o transitorio. No permanente o transitorio. Transitorio. Entonces las condiciones cambian. Al ser finito, la temperatura va a cambiar con el tiempo. Tanto el calor transmitido ya no va a ser constante. Va a depender del tiempo. Entonces estamos en un régimen no permanente. Existe convección natural en régimen permanente y en régimen no. La temperatura cambia con el tiempo, el calor ya no es como cambiar con el tiempo. Y por supuesto, H ya no va a cambiar también en función del tiempo. Las condiciones cambian. Entonces, ¿cómo resolver un problema de convección a régimen no permanente o transitorio? De eso se trata. Lo que vamos a ver dice calentamiento finito de fluido por convección en régimen no permanente. Estamos aclarando. Decimos anteriormente que el fluido que estaba en contacto con la superficie caliente o fría no dura T infinito con el tiempo, simétricamente constante.
Se justificaba esto porque su volumen era muy tal razón. La ganancia o pérdida de calor no temperatura con el tiempo. Ahora, al tener un volumen finito, la temperatura con el tiempo, cuando se transfiere calor o se... En este caso se lo considera de régimen no permanente o transitorio. Entonces, pues finito puede ser un volumen de agua. Este es el medio de calefacción o calentamiento. Puede ser vapor que ingresa a una especie de serpentín y por las alturas transfiere calor al agua. La temperatura va a ir cambiando. Cuando el tiempo es tener una temperatura T-1 y cuando el tiempo es θ2, va a cambiar y va a llegar a T-2. Entonces, el coeficiente sigue siendo coeficiente de convección natural. Al variar las condiciones de temperatura también va a estar en función del tiempo. El calor entregado va a variar y va a estar en... Entonces, ¿cómo resolver este tipo de problema? Vamos a encontrar una expresión para resolver este tipo de problemas. Y su deducción, empezamos planteando una ecuación simple. Calor perdido por convección a la superficie igual a calor sensible. Vamos a suponer esta tubería. A través de esta tubería se está entregando calor, agua. Entonces, el calor perdido por convección a través de la superficie al calor sensible ganado por el agua, en este caso por el agua. Entonces, de esa manera se plantea el balance, calor perdido por convección igual a calor ganado por el agua, o como calor sensible. Reemplazando, tenemos la expresión de calor H área por la diferencia de temperatura, superficie menos temperatura del fluido. Esta temperatura es la que cambia con el tiempo. Igual, ganancia de calor sensible de parte del agua. Es específico por la variación de la temperatura respecto del tiempo. Hablando de los términos, tenemos acá los que tienen que ver con la temperatura del tiempo. Integramos el tiempo entero y el tiempo del proceso, θ. Por parte, integramos esta expresión desde la temperatura inicial hasta la temperatura final de sub 2. Resolvemos. Considerando que la masa es constante y el constante, tenemos la integral. ¿Por qué en esta expresión tenemos el calor específico? Porque varían con la temperatura. Entonces, lo correcto sería expresar el calor específico en función de la temperatura y el coeficiente H también en función de la temperatura para poder ser resuelta como la integral en el rango de T1 y T2. Pero es muy particular porque depende de fluido. Hay una expresión para el agua, para cualquier fluido, en función de la temperatura. Y como hemos visto, también depende de varios factores, depende de la posición de la placa, si es vertical, si es horizontal, lado caliente arriba, lado caliente abajo, tubería lo mismo.
podemos tener tubería horizontal o una tubería vertical. Entonces, para facilitar la solución de esta expresión, consideran condiciones medias. Un valor médico, por eso tenemos la barra encima, con valor específico a la temperatura 1 más el calor específico sobre 2. Y nos da prácticamente una constante. Y lo mismo para H. El coeficiente H dado a la temperatura T1 más el coeficiente H dado a la temperatura T2 sobre 2. Nos da un ante. Entonces, si tenemos específico y H como valores medios, son constantes y sale integral. Por tanto, resolver esta integral ya resulta más sencillo y es un logaritmo. Esta es una expresión para hallar una incógnita, siendo la otra un dato. Expresión θ la variable dependiente y la temperatura representa la variable independiente. Podemos hacer el tipo para que una masa determinada de un fluido alcance la temperatura final. ¿Ves? Transcurrido un cierto tiempo, θ, o de la temperatura final a la que llega este volumen de fluido. Entonces, se pueden resolver varios tipos, bueno, no varios, sino dos tipos de situaciones mediante esta expresión. Vemos con claridad que depende del coeficiente H. Por ejemplo, queremos acelerar un proceso, ya sea de calentamiento, va a depender de H. Si queremos acelerar, eso significa un menor tiempo, el valor tendrá que ser grande, ¿verdad? Para que el tiempo sea pequeño. Y si queremos retardar el proceso, ya sea de calentamiento o enfriamiento, el valor de H tendrá que ser pequeño para que el tiempo sea grande. Entonces, aquí vemos la influencia de H respecto del recibo. Otros factores que podemos encontrar es la cantidad. Obviamente, a una masa grande va a corresponder un tiempo también grande para calentar o enfriar. Entonces, está en relación directa, más tiempo en relación directa con la masa. Y lo mismo, si la temperatura a un valor grande de temperatura, entonces el tiempo va a ser también grande. Entonces, esta expresión nos da un medio para poder calcular, ya sea el tiempo o sea la temperatura. Y en algún tipo de problema poder calcular la cantidad de masa calentada enfriada, conociendo el tiempo y conociendo la temperatura a la que quiere llegar. Entonces se pueden resolver varios tipos de problemas, este tipo de situaciones que se considera como convección para calentar o enfriar un infinito. Entonces estamos en el tema del régimen no permanente. Bueno, esta es la teoría para resolver este tipo de problemas. Las diferentes ecuaciones que nos plantean los libros para encontrar el H y para encontrar el calor en condiciones permanentes. Repito, esas condiciones permanentes. En teoría vamos a entrar a problemas. Esto va a ser la siguiente clase, que es el día de mañana. Entonces, decía que tengan a la mano las tablas. Como han visto, se va a necesitar mucho de estas finalmente para encontrar el valor.
Estas tablas están en el Ocon y Tojo, en el apéndice. Interesa tener por lo menos las fotografías de esas tablas que están en el apéndice y las gráficas. Constante uso de esas gráficas y las tablas. El día de mañana, ojalá todos estén con este material al seguimiento. Bien. ¿Y usted podría subir esas tablas al Classroom para que nos imprimamos? Sería difícil. Son tablas que están en el Ocon y Tojo. Entiendo que casi, me imagino que todos o casi el 99% ya es el libro o tiene la fotocopia de ese libro. Mejor tener en físico para la solución de los problemas durante los exámenes, ¿no? Deben tener a la mano. Entonces, hagan eso. Para mañana, todas sus tablas gráficas para hacer el seguimiento de los problemas. El día de mañana, a resolver problemas de conducción, perdón, de convección en régimen y convección en régimen no permanente. Chicos, eso sería todo por esta clase y nos encontramos día miércoles. Bien, hasta el día de mañana. Hasta luego, Inge. Bueno. Bien, tenemos un poco de tiempo para un descanso y a las 9 empezar la clase con el grupo 2. Ingeniero, algo antes de que nos vayamos. Sí, adelante. Sí, estos de FER y no sé si está bien que tomemos, por ejemplo, pide para que para que el agua continúe líquida, estaba tomando 90 y para que empiece el 94. Sí, está bien, pero como había explicado, el proceso, por ejemplo, de no es que es inmediato. Digamos que empieza a hervir a los 92 grados, ¿no? a la presión de Cochabamba. El hecho de que llegue el volumen de agua a 92, que ya inmediatamente sea convertido en vapor, sino empieza. Por eso les había indicado, para garantizar que el agua, es decir, en fase de vapor, manejen 100 grados vapor y para agua líquida, con calidad 90 grados. Hasta 90 grados líquido, el agua líquida, y hasta 100 grados ya en fase de vapor. Ya está bien, gracias, ingeniero. Sí, y una pregunta más, Inge. El caso donde habíamos visto las esferas, las municiones de aceite y tenemos el número dimensional de Fourier, ¿no? Sí. Tenemos ahí el tiempo involucrado. Lo que quería preguntar era si esto es de todo el proceso o a partir de cuando la munición tiene el primer contacto con el aceite. Es lo que no estaba entendiendo bien. Ese tiempo calculado con Fourier es el tiempo de contacto, en este caso, de la ion de plomo con el líquido enfriador. El tiempo tal de caída, etcétera, etcétera, sino el tiempo que se pone en contacto, o el tiempo de enfriamiento. ¿Y esto podría cambiar según a las condiciones del problema o tal vez no? Bueno, todo el análisis que hemos hecho de conducción no permanente, ver con la transferencia de calor del objeto al medio enfriador o, en este caso, del fluido, que sería en este caso calentador, al objeto. Tiene que ver con el contacto. Otras situaciones de porcentaje ya corresponden a otros cálculos, como en por ejemplo, el tiempo que
que tarda, por ejemplo, si es una aplicación de cinemática, el tiempo de vida o la altura necesaria, etcétera, etcétera, pero ya otro tipo de análisis, en este caso cinemática. Pero el tiempo que nos interesa como tiempo de enfriamiento o enfriamiento es el tiempo de contacto con el fluido. Ese es, digamos que es otro tiempo, es el tiempo de proceso. Está bien, gracias. Esas eran las preguntas. Muchas gracias. De nada. Una consulta más. Yo no tengo el libro, pero o sea, quisiera saber qué tablas para tenerlas ya en físico. Es Ya. que Consigues el libro de Ocon y Toho, Problemas de Ingeniería, como uno, y te vas al final de ese apéndice. Son todas esas tablas que están en el apéndice. Entonces, si tienes el libro prestado, las fotocopias, si eso es. tengo otro libro que es de Hensel. Transferencia de calor y masa, fundamentos y aplicaciones, Hensel. Parte final, fundamentos, o sea, varias tablas servir, ¿eh? Puede que sirvan, pero las tablas en el Ocon y Toho, ¿qué es lo interesante? Que para y el aire se tienen las tablas como. En otros libros puede que haya una tabla para una tabla para otra propiedad, para el mismo, ya sea agua o aire. Entonces, de varias tablas hay que recoger. En cambio, en el Ocon y Toho, el aire en particular, existen como una especie de resumen de la. Eso es lo interesante. Habría que comparar con lo que hay en el Ocon y Toho. Está claro. Muchas gracias. De nada. Bien. Buen día, chicos del segundo grupo. Empezar la clase. En la anterior hemos visto los fundamentos de la convección natural, hemos visto metodologías para poder determinar las ecuaciones y poder hallar el coeficiente H.